Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo uno de los nuestros de Asne Seierstad, una novela true crime por esta periodista noruega que relata los atentados cometidos en Noruega por Anders Breivik el 22 de julio de 2011. La novela se publicó originalmente en Noruega en 2013 y luego en 2015 se publicó en inglés, y este libro sirvió también como adaptación para la película de Netflix de 22 de julio que adapta los hechos del atentado, aunque es cierto que claramente el protagonista de ese libro es una de las víctimas que sí que sobrevivió, que se llama Viljar Hansen, y que en este libro sale, pero que no es ni siquiera una de las víctimas protagonistas. En España está siendo publicado por Ediciones Península con 640 páginas y una vez más tengo que dar las gracias a la editorial porque me ha mandado el libro de forma gratuita, pero os aseguro que mi opinión al respecto es genuina. Lo que pasa que es que realmente me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y que está muy bien escrito, y la verdad es que me sorprende porque prácticamente no he encontrado ningún typo, que eso es muy difícil de encontrar tanto en español como en inglés, así que siempre es algo de agradecer. Los hechos están novelados, es decir, no es un relato periodístico per se, sino que hay cierta novelización, pero la voz narradora es siempre la de la autora, como periodista, como investigadora. Y en el epílogo explica que ha elegido esta forma de narrar los hechos, pero que en cualquier caso todo lo que escribe está basado y reconstruido a partir de su investigación, por lo que muchos de estos diálogos o bien están reconstruidos por las personas que han sobrevivido o porque existen grabaciones de ello, puesto que Asne Seierstad entrevistó a muchísima gente, no solamente a las víctimas que sobrevivieron y a sus familias, sino también a políticos, a policías, es decir, que hizo un trabajo de investigación muy a fondo y muy profunda, y de hecho fue de las pocas personas que tuvo acceso, por ejemplo, a los informes psiquiátricos de Breivik confidenciales de forma completa y no solamente algunos extractos como había tenido el resto de los periodistas. Asimismo se basa en los interrogatorios policiales, en los atestados de la policía, en su asistencia al juicio que asistió todos los días, así como en el propio manifiesto de Anders Breivik, que es un manifiesto, como luego os explicaré, de más de 1500 páginas. Y elige además narrar los hechos desde el día del nacimiento de Anders Breivik en 1979 hasta un tiempo después de ser condenado, en orden absolutamente cronológico, por lo que todos los hechos que van apareciendo siempre son en orden cronológico. Y como elige no solamente hablar de Anders Breivik, sino de dos de las familias de las víctimas, también los hechos que van apareciendo allí están incrustados dentro de esta cronología. Así, siendo Anders Breivik el foco principal del libro, como es natural, centrándose en entender lo máximo posible por qué cometió estos actos terroristas y las acciones que cometió antes de ello, y precisamente por eso pues se remonta a su infancia y especialmente a su familia disfuncional, pero como os digo, desde el principio hay también capítulos dedicados a las víctimas, principalmente a la familia de Banu Rashid y a la de Simon Saevo, dos de las víctimas mortales que murieron en Utoya. Y lo interesante es que evidentemente dedica muchísimas páginas al atentado en sí, pero para que os hagáis una idea del volumen de información que hay en este libro, de las 640 páginas, el día de los hechos, el viernes 22 de julio, no se inicia hasta la página 344. Y después de esto también dedica muchas páginas a la reacción de las familias después de los atentados, cuando muchas de ellas aún no sabían si sus hijos estaban vivos o muertos, y si estaban vivos en qué condiciones, y también en describir todas las semanas del juicio, que desde luego Noruega se tomó muy en serio, habilitó un sitio especialmente para eso y se tomaron muchas precauciones para que fuesen lo más sensibles posibles con las víctimas que habían muerto, porque muchas de ellas eran menores de edad. Además, también consiguió entrevistar a la madre de Breivik, Wenche, que se negó a entrevistarse con nadie, ni siquiera fue a declarar al juicio, aunque murió pocos días después de cáncer. Y también intentó entrevistar a Breivik, que inicialmente pues se negó, pero luego le dijo que sí, pero bajo sus condiciones, que como a ella no le gustaron, se negó a entrevistarse con él y se limitó pues a toda la información indirecta que ha tenido dentro de la cárcel y fuera de ella. Es un libro extenso que explica muchísimas cosas, muchísimos detalles, basada en muchísimas entrevistas. Son 640 páginas, pero a pesar de ello no se hace pesado en ningún momento. Te tiene que gustar esto, eso está claro, o sea, te tiene que gustar el true crime. Y además, una de las cosas que me ha gustado mucho es que es crítica cuando tiene que serlo, no solamente con las acciones de Anders Breivik, por supuesto, sino sobre todo con las acciones de su propio gobierno, que no actuó todo lo bien que debería, como veremos.
Como es muy largo, yo voy a explicaros así por encima qué es lo que pasó, qué es lo que pasa con este hombre, con Anders Breivik, pero me estoy dejando, pues evidentemente la mayor parte del libro y que si os interesa lo que os estoy explicando, tenéis que leerlo y por supuesto suscribiros. Creo que primero es interesante empezar por los hechos, que muchos de vosotros conoceréis porque al fin y al cabo fue hace relativamente poco, hace unos 11 años más o menos, cuando el 22 de julio de 2011 Anders Breivik, de 30 y pocos años, llevó a cabo dos ataques terroristas domésticos dirigidos principalmente contra el Partido Laborista de Noruega, que es el que estaba en esos momentos en el poder, y aunque se identifica a Breivik como un neonazi, la verdad es que él no se considera tal y es más, los desprecia, aunque es cierto que sus objetivos finales, sus acciones, son muy parecidas a lo que buscaban los nazis cuando estaban en el poder. Pero lo que está claro es que en cualquier caso, sus acciones y su política se encuadra dentro de la extrema derecha. Breivik en un momento dado, pues decidió que tenía que acabar con las políticas integradoras que se estaban llevando en Europa y especialmente por el Partido Laborista en Noruega para así poder salvar a Noruega y Europa y sacrificarse él siendo el primero en llevar a cabo esta serie de acciones que esperaba que se replicasen a lo largo de Europa, o por lo menos eso es lo que dijo. Y todo esto pues para salvar de la islamización, producto de las inmigraciones en cierto modo masivas debido a las guerras que se están produciendo en los países de origen de estos inmigrantes. Para ello, puso un coche bomba en el centro de gobierno de Oslo, cerca del Ministerio de Justicia y cerca del despacho del presidente del partido, y en ese momento primer ministro de Noruega, y a raíz de este ataque murieron 8 personas y, bueno, resultaron heridas centenares, por supuesto, y eso que ni siquiera estalló todo el material explosivo que estaba dentro del coche, porque su objetivo real era hundir directamente el edificio. Y después de dejar el coche allí salió andando tal cual, vestido de policía, con una pistola en la mano, y se subió a una camioneta de reparto y se dirigió a la salida de Oslo hacia los fiordos para atacar el campamento de verano de las juventudes del Partido Laborista que se celebra cada año en Utoya. El razonamiento de Breivik era que con el ataque en Utoya, que era su objetivo principal, eliminaría precisamente las promesas políticas más importantes del partido y con ello pues lo heriría de muerte y dejaría de salir elegido. Cuando llegó al embarcadero que llevaba a la isla de Utoya porque era el más cercano, se hizo pasar por policía y se subió al transbordador oficial que hacía el viaje hacia la isla de Utoya y una vez desembarcó, lo primero que hizo fue matar a los 2 vigilantes de seguridad que estaba allí y a la dirigente de la isla para luego empezar a disparar a todos los niños que se encontraba. Y claro, en un momento dado, estos adolescentes que ya habían escuchado que había habido un coche bomba y que estaban preocupados, al ver un policía su reacción inicial era acercarse a él y tal cual se acercaban a él, él les disparaba. En un momento dado, pues se dieron cuenta de que quien les estaba disparando era un policía y se escondieron todos y en ese momento pues empezó a pasearse por la isla y a ejecutar sistemáticamente a todos los niños que se encontraban. Así, en una hora más o menos, acabó matando a 67 personas, la mayor parte de ellos de 18 años para abajo, e hiriendo con heridas de bala muy graves a otras 32 porque muchos de estos que sobrevivieron fueron con disparos en la cabeza. Y esto sin contar en que allí había unos 500 niños que tienen traumas psicológicos para el resto de su vida. Durante estas 3 horas, desde que estalló la bomba en Oslo hasta que lo detuvieron en Utoya, después de estar más de una hora disparando, la respuesta de los servicios de emergencia y de la policía fue pésima en Utoya. Pero cuando digo pésima es muy pésima y es algo que se recrimina muchísimo, pero que yo sepa y que digan en el libro no ha tenido ningún tipo de consecuencia para las personas culpables que no supieron reaccionar a tiempo. Y es que, claro, todos los niños tenían teléfono móvil, por lo que a los 2 minutos del primer disparo ya hubo la primera llamada a emergencias y realmente no llegaron allí hasta más de una hora después, cuando estaban muriendo de media una persona por minuto mientras Breivik estaba en esa isla. Para que os hagáis una idea de esta respuesta pésima, es que la policía en esos momentos únicamente tenía un helicóptero y toda la tripulación de este helicóptero estaba de vacaciones. Y es peor, o sea, una de estas personas se acercó para poder coger el helicóptero y dirigirse a la isla y le dijeron que no lo necesitaban. El ejército ofreció también helicópteros y también dijo la policía que no lo necesitaban. Con un helicóptero podrían haber llegado a la isla de Utoya en muy pocos minutos. Además, hubo una falta de comunicación impresionante, no solamente entre los diferentes cuerpos de policía, sino entre los diferentes departamentos de diferentes ciudades y provincias. Habiéndose identificado el coche en el que viajaba Breivik porque alguien lo vio y escribió la matrícula en el que se dirigía a las afueras de Oslo y sabiendo que era muy posible de que hubiese un segundo atentado,
se quedó en un post-it allí al lado del ordenador durante más de una hora sin que nadie le hiciese caso, y cuando finalmente se le hizo caso y decidieron tener la maravillosa idea de cerrar las salidas de Oslo para que no se pudiese ir, pues él ya había pasado perfectamente. Y el equipo de asalto estratégico que tienen todas las policías, pues no se coordinaron bien en su llegada y no sabían ni siquiera de qué desembarcadero tenían que salir, y salieron de un desembarcadero que estaba muchísimo más alejado, encima con una embarcación de la policía que se tenía que hinchar primero, que se hundió a mitad de camino, por lo que, como ves, fue una respuesta de la policía y una mala decisión detrás de otra que agravó notablemente la situación y que sin duda provocó que hubiesen muchísimas más víctimas. En cuanto al terrorista en sí, se han dicho muchísimas cosas sobre la infancia y la salud mental de Anders Breivik, porque de hecho el primer equipo de psiquiatras que le hizo un examen determinó que tenía esquizofrenia paranoide, por lo que la primera estrategia de la fiscalía fue declararlo enfermo mental para así poderlo encerrar en una institución psiquiátrica de forma permanente, pero esto de permanente nunca existe porque el problema es que en Noruega la pena máxima de prisión es de 21 años, pero es cierto que pueden permanecer en prisión si se considera que son un peligro para la sociedad. Pero claro, si lo encierras en un psiquiátrico, esto en cualquier país, si en un momento dado se determina que se ha recuperado de la enfermedad que tenía o que esta enfermedad está controlada, le van a dar el alta, por lo que seguramente se hubiese pasado menos tiempo encerrado en un centro psiquiátrico. La cuestión es que ni las familias ni el resto de la acusación tenían ningún tipo de interés en que se declarase enfermo mental porque querían que fuese responsable de las acciones que habían cometido, y la realidad es que el resto de expertos que vinieron después declararon que no sufría de ningún tipo de psicosis, de esquizofrenia, que es finalmente la posición que adoptó el tribunal porque está cumpliendo sentencia, y estos expertos consideran que no tiene esquizofrenia porque tiene un claro contacto con la realidad, algo que un psicótico no tiene, y que su fabricación sobre la Orden de los Caballeros Templarios, de la que él dice ser el comandante máximo, es simplemente una mentira elaborada para adornar la historia de por qué ha cometido estos actos y su manifiesto, pero siendo consciente de que lo que dice no es cierto, y que además esto lo hace también con la esperanza de que realmente se terminen adhiriendo otras personas a este manifiesto y a esta orden, pero que en todo momento es consciente de que no es verdad. De hecho, el hecho de que se dijese que tenía una enfermedad mental de este tipo enfadó muchísimo a Anders Breivik, porque no formaba parte de su plan. Ir a prisión o morir formaba parte de su plan. Es decir, que él quería que se lo declarase responsable de sus actos. Además, este tipo de diagnóstico tampoco es acorde con la planificación absolutamente detallada que llevó a cabo durante meses. Alquiló una granja en la que se dedicó a fabricar la bomba poco a poco, y además fue comprando el material que necesitaba para llevar a cabo todo este atentado poco a poco, y para ello creó una empresa fantasma porque no llevaba a cabo ningún servicio real, no solamente para poder pedir créditos a través de esta empresa y poder pagar todo este material, que es carísimo, sino también porque a través de la empresa podía comprar materiales peligrosos sin que nadie le pidiese explicaciones. Porque claro, una persona que no tiene ningún tipo de granja o ningún tipo de explotación no puede ir y comprar toneladas de fertilizantes como él necesitaba para fabricar la bomba. De este modo, estos otros psiquiatras, si bien difieren en su conclusión final de cuál es el trastorno que sufre Anders Breivik, en general todos coinciden en que sufre algún tipo de trastorno narcisista de la personalidad, por lo que se cree que es alguien excepcional y especial que se merece estar por encima de los demás y en un puesto de poder, aunque hasta entonces nadie se lo ha reconocido, y además, sumado a esto, pues tiene importantes delirios de grandeza, que es lo que le hacen tener esta sed de poder, y al fin y al cabo el atentado era una forma de situarse en esta posición preeminente dentro de la sociedad, aunque sea por haber cometido actos atroces. Hay que decir que alguien que sufre una esquizofrenia paranoide puede ser a la vez psicópata, y son los criminales más peligrosos, pero también los más desordenados. Y realmente las acciones de Breivik no coinciden con este tipo de criminal, sino con alguien que es exclusivamente psicópata con este trastorno narcisista con delirios de grandeza. Y esta percepción de sí mismo como alguien excepcional se ve desde muy pequeño, y es que desde adolescente pues ya buscaba cuidar su apariencia en grado máximo, diferenciándose muchísimo del resto de adolescentes, utilizando productos cosméticos y maquillaje desde los 15 años o así para verse más guapo, e incluso cuando tuvo el dinero se operó de la nariz porque tenía un complejo bastante grande. Y es más, antes de los atentados se maquilló y se hizo una serie de sesiones fotográficas tanto con su uniforme de
caballero templario como con el traje más caro que tenía, precisamente porque quería que esas fuesen las fotos que circulasen después de cometer el atentado, porque no quería que circulase la fotografía de su detención o de su cadáver, porque siempre salen muy mal allí los criminales, porque claro, es después de cometer todos estos actos. Este deseo de convertirse en rey de algún tipo de organización se ve sistemáticamente de su adolescencia en todas las acciones que toma, porque escoge un grupo tras otro y intenta llegar a la cúspide, pero en el momento en el que empieza a escalar es rechazado porque el resto del grupo ve algo que no les gusta, porque en el momento en el que se sentía seguro empezaba a mostrar estos rasgos psicopáticos que hacían retroceder al resto del grupo y en consecuencia rechazarlo y echarlo. Breivik proviene de una familia completamente disfuncional y desestructurada, un padre que es un importante agente diplomático de Noruega y que a lo largo de su vida ha ido coleccionando diferentes familias y desentendiéndose sistemáticamente de sus hijos, siendo Breivik uno más de esta lista. Y por otro lado, su madre tenía claramente problemas psicológicos producto de su propia infancia, que había sido también muy traumática y arrastraba desde pequeña pues una depresión constante. La madre, Wenche, de hecho, rechazó a su hijo ya estando embarazada de él y cuando él nació tuvo una clara depresión posparto y rechazó desde el principio a su hijo y pasaba pues de no querer separarse de él a insultarlo y a pegarlo. Pero lo cierto es que desde el principio acudió a los servicios sociales para solicitar familias de acogida de fin de semana para poder descansar del niño y recuperarse, entre comillas, y también solicitó un montón de ayudas. Y es a raíz de eso y de los problemas familiares que habían dentro de la casa y que escuchaban el resto de los vecinos, que a los 4 años se hizo un informe psiquiátrico del niño y la realidad es que los psiquiatras ya detectaron en ese momento que este niño mostraba rasgos psicopáticos porque parecía que no tenía una respuesta empática a los estímulos y tampoco sabía relacionarse socialmente porque no entendía las emociones de los demás. Y todo esto es claros rasgos de psicopatía. Y por ello se determinó que ese niño no podía vivir en esa casa y se tenía que sacar de allí precisamente para poder redirigir su educación para evitar que en el futuro se convirtiese en una persona incapaz de relacionarse con el resto de la sociedad. Pero en un momento dado la madre se negó a seguir con el procedimiento y los servicios sociales dejaron el caso a pesar de todos estos indicios peligrosos que se habían detectado. Y precisamente porque ya tuvo problemas para relacionarse con los otros niños desde pequeño, cuando llegó a la adolescencia y a su niñez de 8, 9, 10 años, su grupo de amistades estaba formado precisamente por inmigrantes, especialmente musulmanes, con los que no tenía ningún tipo de problema, para que luego se convirtiese en un antiislamista que estaba en contra de toda esta población. En su rebelión adolescente decidió convertirse en artista grafitero y formar parte de la comunidad de hip hop, pero la realidad es que no tenía el talento suficiente y la comunidad grafitera lo terminó echando precisamente por su actitud grandilocuente y su falta de talento, algo que él no comprendía. Por lo que después de ser detenido 2 veces y ser expulsado del grupo al que pertenecía, decidió cambiar su camino y poco después se integró en las Juventudes del Partido del Progreso. Como podéis ver, pasó de un movimiento completamente de izquierdas a un movimiento completamente de derechas. Y en este partido se imaginaba pues un futuro brillante en la política y o, en su defecto, convertirse en un rico empresario. Pero cuando llegó el momento de escalar dentro de la militancia, la verdad es que ni siquiera lo tuvieron en cuenta, a pesar de que él se presentó y de hecho sus amistades más cercanas dentro del partido ascendieron dentro del partido. Después de esto montó diferentes empresas, cada una pues bailaba más en los límites de la legalidad, hasta que su última empresa se dedicaba precisamente a hacer títulos oficiales falsos de cualquier universidad y de cualquier entidad. Y cuando lo empezaron a investigar, pues cerró la empresa precipitadamente y se encerró en una habitación pequeña del piso de su madre durante más de 5 años, y cuando salió de esa habitación fue para cometer los atentados. Inicialmente se dedicó a jugar a World of Warcraft prácticamente todo el día, precisamente porque allí encontró un sitio que se regía únicamente por la meritocracia, por lo que podía ir ascendiendo posiciones y de hecho terminó controlando una facción importante del juego y progresivamente se fue alejando del juego y empezar a visitar foros de extrema derecha antiislámicos que abogaban contra la islamización de Europa, pues utilizando estadísticas e información falsa que se puede encontrar fácilmente. No es algo que saliese de su cabeza, sino que existe realmente este tipo de información. Y en estos foros Breivik se convirtió en un colaborador cada vez más asiduo, que pasaba más tiempo, pero una vez más, cuando intentó contactar con sus ídolos, con los que dirigían estos foros, que habían escrito sus propios manifiestos, fue una vez más rechazado. La mayor parte de ellos ni siquiera le contestaron,
pero a pesar de ello se empezó a obsesionar muchísimo con este tema y a medida que se fue radicalizando, empezó a escribir su propio manifiesto, este manifiesto de 1518 páginas, siendo una parte importante un corta y pega de otros libros, de otros manifiestos de este tipo, a excepción de la tercera parte del manifiesto, que era pues su plan de más de 70 años para poder controlar Europa. Este manifiesto se titulaba 2083, Declaración de Independencia Europea, porque en 2083 es cuando calculaba que su facción de los caballeros templarios estaría controlando a Europa y hubiese terminado expulsando a todos los musulmanes y a todos los inmigrantes de Europa. Como puedes ver, estas ideas de extrema derecha pues coinciden muy bien con las ideas que tenía la cúpula de Hitler en el Tercer Reich. Y de hecho, su visión de control era una férrea dictadura por la extrema derecha sin ningún tipo de democracia. En este manifiesto no solamente habla del Islam y de la islamización de Europa, sino también contra las políticas progresistas que dominan Europa, echando la culpa de ello muy importantemente al feminismo, que es lo que denomina el marxismo cultural, este conjunto de políticas progresistas que en Noruega estaba llevando a cabo el Partido Laborista junto con las políticas de lo que él denomina multiculturalismo, que es la integración de todos estos grupos de inmigrantes que según él ponían en peligro la cultura noruega, aunque cuando se le pregunta para que defina la cultura noruega no tiene ni idea tampoco de cómo definirlo. Como tampoco se declara especialmente religioso, pero también creía que se tenía que proteger el cristianismo. Y bueno, dejando ya un poco de lado a Anders Breivik, ya entrando en las víctimas protagonistas de este libro, o sea, las que se tienen más en cuenta. Por un lado, Banu Rashid, la familia Rashid, que explica que Banu era una chica de 18 años proveniente de una familia de refugiados kurdos que llegaron a Noruega huyendo de la persecución, genocidio realmente, y de la guerra de Irak cuando Banu tenía solamente unos 5 años y que desde pequeña se esforzó enormemente en integrarse dentro de la cultura noruega, no solamente a ella sino también a su familia. Y por otro lado, Simon Saebo, que también tenía 18 años, era un joven noruego de la región de Troms que también era muy querido en su población, que era muy pequeñita, cuyos padres además también venían de poblaciones muy pequeñas entre los fiordos. Simon estaba metido en todas las iniciativas que existían en su pueblo y de hecho él fundó la sección en su pueblo de las juventudes del Partido Laborista y además trabajaba también en el centro de refugiados que había en su pueblo a pesar de ser un pueblo de unos 4.000 habitantes. Y es a través de él que vemos las historias de sus dos mejores amigos dentro del partido. Por un lado, Anders Christiansen, que murió también en Utoya precisamente abrazando a Banu Rashid, y por otro lado la historia de Viljar Hansen, que sobrevivió después de estar varios días en coma y haber recibido varios disparos, uno de ellos en la cabeza que le entró por el ojo y le reventó el cráneo, y que él precisamente es el protagonista de la adaptación de Netflix. Y bueno, eso es todo, os he explicado bastante, pero creedme que falta muchísima información, es un libro muy largo. Espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes libros van a ser Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, Palabras radiantes de Brandon Sanderson y Clara y el sol de Kazuo Ishiguro. Y en el ámbito de los cómics, lo siguiente va a ser la saga de Prometea de Alan Moore y por otro lado, el cómic de Batman Superman Enemigos Públicos guionizado por Jeff Loeb. Nos vemos en el siguiente vídeo.